porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a todos los maestros del país por el Día del Maestro que se conmemora mañana 15 de mayo. A todos ustedes, nuestros agradecimientos y reconocimientos por el compromiso y vocación para desempeñar esta loable labor. Es por ello que en el marco de esta celebración hemos realizado un programa muy especial para ustedes, dedicados a resaltar los logros y conquistas más importantes alcanzados por FECODE para la educación y el magisterio colombiano en sus más de 6 décadas de existencia. Soy Raquel López y los invitamos a que no se despeguen de sus televisores en los próximos 30 minutos. Durante 63 años, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la mano de estudiantes, padres de familia y sociedad en general, ha luchado por la educación pública gratuita y de calidad y por la dignificación de la profesión docente. Por ello, en el marco de la celebración del Día del Maestro, hoy visibilizamos los logros que ha obtenido para el gremio y el sector durante estas más de 6 décadas. Desde finales de la década de los 50, el magisterio colombiano fue víctima de la intimidación y persecución propia de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores en varias regiones del país, convirtiendo a los maestros en uno de los actores sociales más azotados por las bandas paramilitares de esa época debido a su nacimiento como movimiento sindical. Sumado a esto, la política pública educativa que predominaba era controlada ideológicamente por la Iglesia Católica, con la restricción del pensamiento de los docentes, donde muchos de ellos eran sometidos a ser nombrados dependiendo de su militancia u apoyo con el Partido Conservador. ¿Qué labor orienté? La ruptura con los partidos, la ruptura con la Iglesia, la independencia del movimiento sindical como una fuerza autónoma. Eso lo hicimos con FECODE, que encabezó cuando solo había 2 centrales obreras, que era la CTC, de origen liberal, Confederación de Trabajadores de Colombia, y la Unión de Trabajadores de Colombia, de origen conservador. Bajo este contexto político, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE nace el 24 de marzo de 1959 en el marco del primer Congreso Nacional de Educadores y en 1962 obtiene su personería jurídica después de una ardua lucha. Durante esta década se trazó el camino hacia la defensa de la estabilidad laboral y los salarios dignos, porque a los docentes se les cancelaba con tabaco y aguardiente y posteriormente con las rentas producidas por el alcohol, situación que desencadenó en 1966 una de las movilizaciones más importantes de la trayectoria nacional del magisterio, la Marcha del Hambre, que congregó masivamente a cientos de maestros, quienes se movilizaron desde Santa Marta a Bogotá con el objetivo de exigirle al gobierno soluciones en materia social, económica y educativa. Los maestros adquirieron conciencia en el sentido de que no había que humillarse y ser un instrumento para poner votos únicamente o para que la clase dirigente hiciera lo que quisiera con los maestros. Los maestros se independizaron, adquirieron conciencia de clase que se expresó hasta el momento actual. Una de las fuerzas más importantes del continente es la Federación Colombiana de Educadores.
Estos acontecimientos que se desarrollaron en la década de los 60 dieron paso para que el protagonismo de los maestros se diera a través de las movilizaciones sociales y sindicales, para así avanzar en la consecución de un estatuto docente que diera garantías y estabilidad a los educadores del país. La década del 70 es una década caracterizada por lo que ha vivido Colombia históricamente, el tema de la violencia, el tema de la represión. Todavía vivíamos bajo, digamos, el régimen bipartidista, ¿no?, que no permitía el acceso de nuevas fuerzas a la participación política. En marzo de 1972, los maestros colombianos realizaron un paro nacional significativo en contra del ministro de Educación de la época, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien intentó imponerle a los educadores un estatuto con un contenido regresivo, el cual logró ser derrotado en las calles por el magisterio. Ese estatuto, pues, que se expide de manera unilateral, que no contiene la esencia de lo que los maestros queríamos que fuera la ley estatutaria de la carrera docente, y nos lleva al paro tal vez más largo que ha hecho el magisterio colombiano. A inicios de este año, el gobierno, sin ninguna negociación con el magisterio, expide el decreto 128, conocido como el Estatuto Durán-Duzán, que limitó en extremo los derechos de los educadores al declararlos como empleados públicos, con lo que les prohibía realizar cese de actividades, situación que llevó a una campaña agitacional direccionada por FECODE, que culminó con la suspensión transitoria de esta medida. Bajo este panorama, las pretensiones de unidad del magisterio coincidieron con la necesidad de la defensa de la profesión docente a través de la concertación de un nuevo estatuto. Se acuerda presentar al Congreso de la República una ley estatutaria que contemplara las líneas gruesas, los principios básicos de lo que debería ser el estatuto docente. La década del 70 es catalogada como una época de gran batalla librada por el magisterio colombiano por la defensa de la educación pública como derecho y por la conquista de mayores reivindicaciones para el gremio, que culminaron con la expedición del decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979, el cual estableció el sistema de carrera docente, ingreso, permanencia, movilidad en el escalafón y retiro, además de una tabla salarial para los educadores del país. Con la consolidación del Estatuto Docente 2277 a finales de los 70s e inicios de los 80s, esta nueva década para el magisterio colombiano comenzó con un contexto político y de violencia bastante difícil. Esto como consecuencia de la predominancia que tenían los diferentes carteles del narcotráfico en el país, así como las guerrillas y los paramilitares. Fue una época de múltiples asesinatos en contra del movimiento sindical, donde los docentes, de la mano con el movimiento estudiantil, no dejaron la lucha social y política. En esa década nos asesinaron dirigentes sindicales del magisterio tan importantes como Luis Felipe Vélez en Antioquia, Fermín Meléndez en Córdoba y muchos otros más a lo largo del país. Fue una década muy difícil para el movimiento sindical y en la cual al final de la década nosotros incluso en el Comité Ejecutivo de FECODE contábamos con protección.
Sin embargo, en medio de esa realidad política, la lucha del magisterio colombiano no se detuvo, ya que en 1982 se llevó a cabo el 12º Congreso Federal en Bucaramanga con el objetivo Educar y luchar por la liberación nacional. En 1984 surge el movimiento pedagógico, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID y la revista Educación y Cultura. Esto como una herramienta para plasmar la investigación y el trabajo de los docentes, mientras que en 1989 se crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con el objetivo de obtener un servicio de salud y garantía de recursos para las pensiones y prestaciones de los maestros. Y había regímenes distintos desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Unificar eso y alcanzar algunas conquistas fue una lucha que se desarrolló durante toda la década y una lucha en la que fue coronada en 1989, cuando logramos una negociación con el Congreso de la República para que se expidiera la Ley de Prestaciones Sociales. Cabe destacar que en esta década el surgimiento del movimiento pedagógico se convirtió en un avance para demostrar que los maestros desde el aula y la escuela podían dinamizar la actividad pedagógica con el fin de crear iniciativas de transformación del quehacer educativo. De ahí que la institucionalización de este movimiento haya sido un llamado a los maestros colombianos para colectivizar sus esfuerzos aislados por una mejor educación. Las luchas de FECODE en los 90 se dan en un contexto social e histórico fuertemente convulsionado por los contrastes entre la violencia política y los sueños de paz y esperanza de los colombianos. El país se movía entre los ideales y diálogos que se gestaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que dio origen a la Constitución Nacional, cuyo proyecto de país enfrentaba una oleada de grandes magnicidios y exterminio sistemático de líderes sociales y políticos. También es el periodo de la apertura económica y la reglamentación de la Ley 100 en 1993, que convirtió a la salud en una mercancía. Frente a este panorama, uno de los logros de mayor trascendencia para el magisterio y la educación fue la Ley 115 o Ley General de Educación, expedida en 1994, que estableció bases pedagógicas y administrativas para el fortalecimiento de la autonomía escolar, los proyectos educativos institucionales y la creación de currículos y planes de estudio. La Ley General de la Educación permitió reglamentar no solamente todo lo que tiene que ver con los principios básicos de la educación, las obligaciones del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, de las educadoras y educadores, el papel de los niños y los jóvenes en la escuela, se creó el gobierno escolar, por supuesto que también las juntas municipales y departamentales de educación, la junta escolar, y una cosa vital, importante, que creo que es lo que tomó como fundamental la ley de educación, que fue la libertad de cátedra. Gracias al paro de 1993 contra la privatización y municipalización de la educación que la Federación lideró, se logró negociar la Ley 60 de recursos y competencias que fortaleció financieramente el situado fiscal, lo que significa que la financiación de la educación pública quedó a cargo de los recursos del presupuesto nacional. También hay que destacar la realización del segundo Congreso Pedagógico Nacional en 1994, el cual tuvo como ejes centrales la autonomía escolar y el currículo, temas fundamentales que permitieron materializar el contenido pedagógico de la reforma escolar, mientras que las movilizaciones y un paro nacional indefinido en 1994 permitieron que se lograra un incremento salarial del 8% adicional para los años 1996, 1997 y 1998. Asimismo, en 1997 se conquista la prima de vacaciones para los educadores y en ese mismo año se reglamentó la elección por voto directo de juntas directivas y el comité ejecutivo de la Federación. De alguna manera han contribuido a ese papel político que deben cumplir las educadoras y educadores de Colombia en la transformación de la sociedad colombiana. En este sentido, durante esta década, el papel de los docentes liderados por FECODE fue fundamental para alcanzar logros importantes en materia de políticas públicas educativas y el magisterio colombiano.
La agudización de políticas económicas para profundizar la privatización de lo estatal, la aplicación de la doctrina para reducir lo público, la idea de restringir la democracia, conceder mayores prebendas al sector financiero y a la economía transnacional, generaron en el país la intensificación de la violencia y la pobreza durante la primera década del siglo XXI. En ese contexto, las luchas por la defensa de la educación pública y los recursos para el sector se encaminaron a enfrentar la reforma a las transferencias y el Plan de Desarrollo 1998-2002, que representaba una contrarreforma educativa. En esos gobiernos se asentó mucho la represión contra el magisterio, porque viene el Plan Nacional de Desarrollo con la evaluación de destitución y logramos derrotarla con la presencia, ya reconocidos como una federación fuerte, logramos tumbar la evaluación de destitución y lograr meternos en lo que significaba el plan de desarrollo. El 2000 fue un periodo de lucha constante de los educadores. Inició con la imposición del Acto Legislativo 01 de 2001, que posteriormente dio origen a la Ley 715 y el Estatuto Docente 1278 de 2002, impuestos con represión y coerción al magisterio durante el gobierno de Andrés Pastrana. Este acto legislativo modificó las fuentes que definen las bases del presupuesto para la financiación de la educación, por lo que las finanzas educativas entraron en una lógica de desfinanciación, aplicación de la política de ajuste fiscal y el recorte del gasto público. Esto puso a FECODE en un proceso de fuertes movilizaciones que conllevaron a que del nuevo estatuto se eliminara la evaluación con desvinculación inmediata y la drástica precarización salarial. Asimismo, en 2003 el magisterio fue clave en la derrota del referendo uribista que pretendía acabar con los derechos prestacionales de los educadores. Con el problema de recortar el Estado, reducir el tamaño del Estado, y viene a acabar el preescolar, de igual manera las horas de trabajo para los trabajadores, vino el contrato de prestación de servicios y se deterioró todo lo que tenía que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. A finales de esta década, los docentes del país también influyen para que se expida el Decreto 535 de 2009, que sienta las bases para la negociación colectiva de los empleados públicos. En este sentido, las lecciones que dejaron estos primeros 10 años invitan al magisterio a defender lo alcanzado, a continuar en la lucha para lograr nuevas conquistas y, si es el caso, a recuperar lo que se ha perdido para de esta manera seguir defendiendo la educación pública y los derechos del magisterio. Durante esta década, la Federación ha atravesado por grandes dificultades, porque el gobierno impuso una política del miedo con la que pretende silenciar las voces del magisterio que se levanta en contra de la arremetida del neoliberalismo, la privatización del derecho fundamental a la educación y la contrarreforma educativa. En ese marco, las luchas y paros de FECODE han estado encaminadas a defender los derechos adquiridos y conquistar nuevos objetivos. Esto en el contexto de la negociación colectiva, teniendo como base los decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, así como las reivindicaciones plasmadas en los pliegos de peticiones presentados desde 2011 hasta el presente. Pero el logro más importante, que el magisterio perdió el miedo a las calles. El magisterio dejó de tenerle miedo a las amenazas de descuento, dejó de tenerle miedo a los crímenes contra los maestros, dejó de tenerle miedo a las sanciones. Y hoy el magisterio es el gremio, yo diría, con mayor punto honor, con mayor fortaleza gremial. A esto se suma que en el marco de las negociaciones adelantadas entre FECODE y el gobierno en los últimos 10 años, también se han alcanzado logros en materia de salud, bienestar, ascenso y seguridad para los docentes. Esto gracias al respaldo constante y decidido del magisterio y los estudiantes en las calles. El decreto 1655, que tiene que ver con salud y riesgos laborales, decreto 1782, que tiene que ver con los traslados por maestros por razones de amenaza o de seguridad, y con el proceso de nivelación se inicia el reconocimiento económico del Estado para dignificar los salarios de los maestros. Y el acuerdo que se hizo de evaluación diagnóstica formativa hoy es totalmente distinto al que acordamos, pero lo que podemos decir es que con este proceso evaluativo los maestros que no podían ascender pudieron ascender y mejorar sus condiciones de salario, en este caso los maestros del 278.
Otros de los logros obtenidos por FECODE durante los últimos años son los Juegos Deportivos y Culturales del Magisterio, el Encuentro Folclórico y Cultural, la prima de servicios, la bonificación salarial para los maestros del grado 14 y el porcentaje de bonificación por maestría y doctorado para los docentes del 1278, entre otros. Esto a pesar de las arremetidas de los gobiernos de turno y de los constantes señalamientos y estigmatizaciones de las que han sido víctimas los docentes, lo que demuestra que durante 6 décadas la unidad y fortaleza del magisterio han sido claves en las conquistas y logros de reivindicaciones en beneficio de la educación pública y el gremio. Los innumerables logros alcanzados por FECODE hoy la hacen la organización sindical más grande e importante del país. Por eso dimos una mirada a cómo han visto los colombianos el trabajo desarrollado por la Federación durante estos 63 años y cómo desde su interior han vivido la lucha que lideran por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio y los colombianos. En estos 63 años de lucha de FECODE, la organización que representa a los educadores del país ha crecido en número y en posicionamiento nacional e internacional, a punto que hoy es reconocida como la organización sindical más fuerte e importante del país, no solo por los innumerables logros alcanzados que han beneficiado a más de 320.000 maestros y a la educación pública, sino por la postura política que defiende, ya que desde sus inicios siempre ha buscado el cambio y la transformación para mejorar las condiciones de vida de los docentes, la educación y la sociedad en general. Desde 1959, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha venido reivindicando la educación como un derecho, defendiendo la educación pública, tratando de mantener siempre la esperanza de que el maestro sea reconocido en su dignidad profesional. Por ello, la comunidad educativa reconocen el valor que tiene el maestro y asimismo exaltan las grandes luchas que FECODE a través de la historia ha liderado junto a las diferentes organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. Todo ello en pro de defender la educación pública, la paz, la salud, el trabajo digno, la democracia y la dignidad de los colombianos. Sin FECODE, este país no tendría quien pensara críticamente la educación y por lo tanto estaría entregada a los intereses de ese dispositivo tan duro que hay para reducir la educación a los resultados de las pruebas PISA y saber. Y finalmente, desde la academia, movimientos sociales, de mujeres, juventudes, trabajadores, el llamado es a seguir rodeando, acompañando y fortaleciendo a la Federación, porque gracias a los maestros se puede analizar críticamente los contextos sociales, culturales, históricos, políticos y económicos, entre otros. Durante más de 6 décadas, FECODE se ha caracterizado por ser un ejemplo de lucha tanto a nivel nacional como internacional en la defensa del derecho fundamental a la educación pública de calidad para los niños, niñas y jóvenes del país. Ante estos objetivos, no solo miembros del comité ejecutivo que han pasado por la Federación, sino también quienes desde su interior hacen parte de ella, manifiestan que durante estos años de constante labor, además de respirarse un ambiente de tensión por los innumerables arremetimientos en contra de la organización sindical, también han sido partícipes de cada una de las luchas del magisterio, tanto en las calles como en la organización de cada movilización desde su logística. FECODE ha sido una escuela, creo que para la mayoría de los compañeros funcionarios. Aquí uno aprende a vivir lo que es la realidad colombiana. Ese es el objetivo que busca FECODE, mejorar las condiciones de vida de los docentes, pero también del pueblo colombiano. Por eso trabajamos y se convoca una reunión, ahí estamos, madrugamos, la responsabilidad ante todo. En más de 6 décadas, la Federación no solo se ha preocupado por la educación y los derechos de los docentes y los colombianos, sino por resolver desde las diferentes secretarías las peticiones, inquietudes y quejas del magisterio colombiano, porque desde el interior de la organización sindical más importante del país, la lucha de FECODE se vive de primera mano, pues sus funcionarios son testigos fehacientes del compromiso, dedicación y entrega que tiene la dirigencia nacional, pues son ellos quienes con su quehacer diario respaldan el trabajo que FECODE hace en beneficio de los educadores y la educación. Y aquí hemos pasado cualquier cantidad de
de paros, tenemos que participar en las marchas, tenemos que estar al frente de toda la logística de una actividad. Se trata es que la federación, a la par con los directivos de la federación y nosotros como funcionarios, esto siga avanzando para un mejor futuro de todo el pueblo colombiano y del magisterio colombiano. Los asesores, asistentes, secretarias, administrativos y funcionarios de la federación han trabajado a lo largo de estas décadas, hombro a hombro con el comité ejecutivo en la organización completa de las asambleas federales, juntas nacionales, los paros, movilizaciones y encuentros pedagógicos, entre otros, desde su planeación hasta la gestión de los ponentes de los diferentes eventos y la convocatoria de los invitados. Asimismo, quienes pasan por la dirigencia de FECODE ven en ellos un apoyo incondicional a su trabajo y reconocen que todos son importantes en la lucha constante que lideran en pro de una educación pública de calidad y la dignificación de la profesión docente. Cuando hablamos de describir a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación surgen un sinnúmero de adjetivos y calificativos, lo que hace imposible resumir en pocas palabras su legado y trabajo en favor de la educación y los colombianos. Sin embargo, los integrantes del comité ejecutivo asumieron el reto y en una palabra expresaron qué significa FECODE. Inclusión. Reivindicación. Lucha. Educación. Conciencia de clase. Fortaleza. Transformación social. Pedagogía. Resistencia. Perseverancia. Comunicación y servicio. Proyección educativa. Unidad y trabajo. FECODE es movimiento pedagógico y movilización social. Y antes de finalizar este especial de logros y reivindicaciones en beneficio de la educación y el magisterio, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. El saludo y el reconocimiento para los maestros y maestras del país, para todas nuestras comunidades educativas. Nuestro respaldo a la Junta Directiva de ADEM y al Magisterio del Meta y a todo el magisterio colombiano que de manera perseverante sigue la exigencia para que se materialice el contrato de salud por la negación del servicio por parte de los prestadores y en donde el ministerio y la fiduciaria brillan por su esencia para que se materialice lo que allí se firmó. Hoy destacamos en esa fecha especial, 15 de mayo, el Día del Maestro Colombiano, el Día de la Maestra. Por eso desde la Federación, nuestra felicitación a todos los maestros y maestras de Colombia. El reconocimiento por ese trabajo que, asumiendo retos que incluso son obligación del Estado, lo hemos tomado de la mano de cada uno y cada una para garantizar el derecho humano a la educación de nuestra niñez, buscando las mejores condiciones dignas para hacer de ese ejercicio pedagógico en el respeto, garantizando esa aula como el espacio ideal para la formación integral, para el desarrollo del pensamiento crítico, posibiliten esa construcción del Estado social y, por supuesto, erradicar las violencias y ser motor de desarrollo en nuestro país. El abrazo, compañeras y compañeros, que en medio de esta inseguridad en que muchas veces nos encontramos en las distintas regiones del país, hemos cumplido con ética, con profesionalismo, con entereza, con toda la mejor disposición, el derecho, pensando siempre en los niños, en las niñas, en los jóvenes y adolescentes del país, y en esa esperanza que siempre hemos brindado y que a través de la lucha hemos ido garantizando en esa defensa de la educación pública con dignidad y calidad, y que hoy requiere con urgencia que se materialice ese proceso de financiación y que de la mano de todas y todos seguimos acentuando para que este gobierno cumpla lo que tiene que cumplir en materia de los acuerdos, garantice la salud, la seguridad y salud del trabajo de los maestros y maestras del país y sigamos en esa senda de brindarles esperanza, esa luz, ese sueño a nuestra niñez y juventud por un país distinto, por un país mejor. De la mano de todas y todos seguiremos construyendo la patria que queremos y por eso hoy más que nunca cobra vigencia ese papel que hemos tenido los maestros y maestras en esa defensa de la vida, en la construcción social del Estado, social de derecho, valga la redundancia, y por supuesto en la defensa de la democracia y la búsqueda de la paz a través de ese proyecto Escuela Territorio de Paz. Abrazos para todos los maestros y maestras del país. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales.
No olviden que en nuestro canal de YouTube podrá ubicar todas las emisiones semanales de Encuentro. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.